Hola, soy Steven Johansson. En este video te voy a hablar del surgimiento del Estado moderno. Para David Held, el Estado moderno surge tras la crisis del feudalismo. El feudalismo es un sistema de poderes superpuestos, autoridad dividida, sistemas de gobierno fragmentados en varias partes pequeñas y autónomas. El poder político es local y personalizado. Ningún gobernante detenta la supremacía sobre un territorio amplio o una población numerosa. Algunos de estos poderes entran en conflicto entre sí y la guerra es un acontecimiento frecuente. Para Held, el feudalismo entra en crisis alrededor del año 1300. La idea del Estado moderno toma cuerpo tras los conflictos provocados por la emergencia de los estados-nación y por la Reforma Protestante. Entre los siglos XV y XIX surgen los estados-nación. Estos son aparatos políticos distintos tanto de los gobernantes como de los gobernados, con suprema jurisdicción sobre un área territorial delimitada y basados en el monopolio de la coerción. También están dotados de legitimidad como resultado de un nivel mínimo de apoyo o lealtad de sus ciudadanos. La Reforma Protestante pone en tela de juicio los conceptos teocráticos de autoridad que habían dominado la Europa medieval, como el derecho divino de los reyes. Cuestiona la autoridad del Papa, plantea interrogantes totalmente nuevos acerca de la autoridad política, como la soberanía. Pero la consecuencia más importante de la Reforma es que ante los problemas de gobierno creados por religiones en competencia, los estados se ven obligados a desligarse de una fe en particular, lo que contribuye a que se imponga la idea de un orden político impersonal y soberano. Un orden impersonal es un orden en el que el Estado no está al servicio ni de los gobernantes ni de algunos sectores específicos de los gobernados, como la Iglesia. Entre el siglo XV y el siglo XVIII, dos formas de régimen político cristalizan en Europa tras la crisis del feudalismo: las monarquías absolutas, en Francia, Prusia, Austria, España y Rusia, y las repúblicas y monarquías constitucionales, en Inglaterra y Holanda. Las principales características del Estado absolutista son la absorción de las unidades políticas más pequeñas y débiles por estructuras políticas más grandes y fuertes, la capacidad necesaria para gobernar sobre un área territorial unificada, un orden legal efectivo y vigente a lo largo de todo el territorio y la concentración del poder. Las innovaciones más importantes que presenta el Estado moderno son la territorialidad. Con la emergencia del sistema de estados moderno se fijan fronteras exactas. El control de los medios de violencia. En los estados-nación se erradican los centros de autoridad y poder rivales. Una estructura impersonal de poder. Los derechos y deberes políticos dejan de estar ligados a la religión y a las prerrogativas de los grupos tradicionales. Esto garantiza el imperio de la ley. Y la legitimidad. El Estado moderno debe ganarse la lealtad de los ciudadanos, reflejando y o representando los intereses de estos. Para Held, las claves explicativas que permiten entender el desarrollo del Estado moderno son, por un lado, la guerra y el militarismo, y por otro lado, la emergencia del capitalismo. Del siglo XII al siglo XIX, las funciones del Estado son predominantemente militares. En Inglaterra, por ejemplo, durante ese periodo, entre el 70 y el 90% de los recursos estatales son dedicados a la adquisición y empleo de instrumentos de fuerza militar. El impacto del Estado en la vida cotidiana de la mayoría de la población es pequeño. En los siglos XVII y XVIII,
Los crecientes gastos en medios de poder coercitivo, ejércitos y armadas permanentes y profesionales, obligan al crecimiento de las finanzas reales. Estos gastos son centrales en la evolución de los estados. Si pretenden sobrevivir, deben procurarse esa capacidad y asegurar su efectividad. La capacidad de financiar las operaciones bélicas depende de la habilidad del Estado para extraer recursos, hombres, armas, víveres e impuestos. Esta extracción lleva a conflictos y rebeliones, que obligan a los estados a establecer estructuras estatales, administrativas, burocráticas y coercitivas, destinadas a controlar a las poblaciones. El sistema de estados moderno moldeó la economía capitalista moderna después del año 1500, o fue esta la que determinó las características del estado moderno. El sistema económico capitalista, que se origina en el siglo XVI, introduce un cambio fundamental en el orden mundial, hace que se concreten conexiones globales entre estados y sociedades. Durante la primera fase de la Revolución Industrial, siglos XVII y XVIII, se da una alianza entre el capitalismo y el Estado moderno. Los gobernantes quieren centralizar el poder político, erradicando los vestigios de poder en manos de la nobleza y la Iglesia. Las clases capitalistas en ascenso, por su parte, buscan remover los obstáculos a la expansión de las relaciones de mercado. Uno de esos obstáculos es la nobleza, ligada al modo de producción feudal. Esta alianza no impide la existencia de conflictos. Las nuevas clases capitalistas no solo luchan contra los privilegios feudales, sino para librar las actividades económicas de las interferencias políticas arbitrarias.